En los próximos días 7 y 8 se celebra en Córdoba las segundas jornadas sobre el impacto sanitario del consumo de alcohol y me han invitado a participar en ellas con una ponencia que se titula Aspectos médico-legales del uso, abuso y dependencia del alcohol. Bien, el problema del alcohol ya lo hemos tocado en algunos otros de nuestros vídeos o estos temarios que pretendo hacer sobre educación sanitaria, pero lo he tocado desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista más asistencial. En esta ocasión lo vamos a hacer en Córdoba y voy a hacer este pequeño vídeo adelantando los puntos esenciales de mi exposición. Lo vamos a hacer sobre una materia, sobre un aspecto que es los problemas legales, es decir, todo lo que va a producir o puede producir el abuso y sobre todo la dependencia del alcohol en su relación con el derecho. Tenemos que empezar diciendo que el alcohol es una droga especialmente dañina para la salud. Esto los médicos lo sabemos muy bien, pero es que además también es una droga especialmente dañina para lo que sería el ordenamiento jurídico. Gran cantidad de los problemas que se plantean en el ámbito del derecho, tanto penal, a veces también en el civil e incluso en el contencioso administrativo y por supuesto en el laboral, están unidos o van de la mano del abuso y de la dependencia alcohólica. Fíjense que, manejando unos datos muy elementales, entre el 10 y el 30% de los suicidios están relacionados con la dependencia del alcohol. Más del 50% de los accidentes de circulación tienen ese elemento como factor etiológico. El 15% de los accidentes laborales y el 70% de los actos delictivos en general están relacionados con problemas alcohólicos. Si a eso le unimos que España es el tercer lugar en Europa en consumo de alcohol por habitante y año, y que en nuestro país tenemos más de 5 millones de alcohólicos censados, pues en fin, nos daremos ya una idea bastante clara del problema que se plantea desde el punto de vista sociosanitario y por supuesto desde el punto de vista legal. ¿Qué tiene que ver o qué le importa al derecho o cuál es digamos, el punto de inflexión entre el derecho y el alcohol? En primer lugar, porque el alcohol produce una elevada delictogénesis. Es decir, el alcohol es un factor causal de delitos. Por un lado, por lo que serían los delitos, o sea, porque el consumo ya puede ser un delito, hablando de los problemas de la seguridad vial. También porque el alcohol es un desinhibidor importante y quita represiones, disminuye las censuras, anula en muchos casos el autocontrol y produce, por tanto, un paso al acto en un sujeto que en otra situación, que no mediara el alcohol, pues evidentemente sería capaz de controlarse de una manera mucho más decisiva. También el alcohol es un elemento clave y nuclear porque puede ser el responsable de conductas negligentes e imprudentes, de tal manera que una persona, de no mediar este principio, este elemento, pues no actuaría de esa manera. Y por último, no tenemos que olvidar que el alcohol produce un deterioro cognitivo, un deterioro social y un deterioro en todos los ámbitos de la vida. Cuando vamos al Código Penal, cuando vamos a nuestro ordenamiento jurídico, vemos que el alcohol y en general todas las sustancias psicótropas, en esto el legislador no hace especial diferencia, pueden ser, por un lado, atenuantes y también pueden ser eximentes de responsabilidad siempre y cuando que la intoxicación o la adicción o el síndrome de abstinencia produzca una anulación completa de la capacidad de comprender la conducta o de actuar libremente y, por supuesto, siempre y cuando que ese consumo, esa situación de dependencia o esa situación de adicción no se haya buscado de propósito para cometer el hecho delictivo. Vemos que la imputabilidad, es decir, la capacidad o la aptitud que una persona tiene para responder de los actos que realiza cuando está condicionada a una ingesta alcohólica importante, pues disminuye. Esto es un problema a veces, en fin, se produce un problema social, ¿no? Porque en muchos casos la sociedad, ante determinadas conductas que una persona alcohólica o una persona bajo la influencia del alcohol comete, pues produce una gran repulsa social. Entonces, rápidamente tendemos a asociar el alcohol con una libertad en su consumo, con un vicio. Para nada, vemos que en muchos casos, cuando una persona bebe, y bebe de una forma desordenada, y bebe de una forma abusiva, y llega incluso a tener un alcoholismo, y por la dependencia que eso conlleva, no es una persona normal, es un enfermo, tiene un trastorno grave, importante, severo,
que le puede incapacitar, no solo para una vida social, laboral, sino incluso también puede disminuir o anular su responsabilidad, su capacidad de culpabilidad, mejor dicho. ¿Cuáles son los delitos que más frecuentemente se relacionan con el consumo de alcohol? Evidentemente, los delitos contra la seguridad del tráfico serían los más, los más importantes en cuanto a su frecuencia, pero al lado de ellos tenemos las lesiones, homicidios y asesinatos, que estos son mucho menos frecuentes, pero desde luego tienen una importancia y una trascendencia jurídica y social mucho mayor. También el alcohol está unido, muy unido a la violencia doméstica, a la violencia llamada de género, a las agresiones y abusos sexuales. Y en algunos casos, no evidentemente de forma anecdótica, sino en situaciones reales, pues también puede estar unido a atropellos que se pueden producir sobre personas ebrias, ciertas conductas de negligencia profesional realizadas bajo la influencia del alcohol. Es un factor a tener en cuenta en las situaciones de consentimiento sexual, puesto que esto puede dar lugar a la figura del abuso sexual si media esta sustancia y por tanto hay un vicio en el consentimiento. Y también se pueden plantear aspectos desde el punto de vista legal, lo que sería repeler las agresiones a personas ebrias. Pero el alcohol no solo está vinculado al derecho penal, también lo está al derecho civil. Fíjense ustedes que hay, por ejemplo, puede existir un proceso de incapacitación como consecuencia de que una persona presente una dependencia alcohólica severa en la que ya se acredita la existencia de un deterioro cognitivo, una demencia tóxica más o menos importante, puede ser evidentemente tributario de incapacitación. También puede ser necesario el internamiento psiquiátrico urgente en base al artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de una persona alcohólica, un internamiento involuntario urgente no voluntario. Y entonces el derecho va a tener que intervenir y va a tener que, por un lado, el médico proceder al internamiento, pero también notificar al juzgado esa situación para que el juez en un plazo de 72 horas acuerde si el internamiento que se ha producido involuntario está ajustado a derecho o no lo está. Y por último, querría recordarles a ustedes que también el alcohol va a estar vinculado al derecho laboral, es decir, por un lado porque puede ser causa de incapacidad, tanto laboral transitoria como una incapacidad permanente, absoluta o total, según los aspectos que la pericia se pongan de manifiesto, y puede ser también en el otro lado de la balanza causa de despido como consecuencia de una legislación que sigue contemplando, la legislación laboral al menos, sigue contemplando el abuso o dependencia de alcohol como una actitud voluntaria, por tanto muy unida a lo que entendemos como vicio, degeneración, en fin, aberración, etcétera, para nada obviamente real, ni mucho menos aceptada por la comunidad científica, pero en el derecho laboral es así, y también se puede producir una pérdida del derecho a indemnizaciones en el caso de que se considere esta temática. Por último, y para cerrar este vídeo, anticipo o entremés de lo que será mi ponencia en el Congreso, en la reunión que los psiquiatras hacemos, o que la Sociedad de Urgencias Psiquiátricas hace en Córdoba el día 7 y 8 de este mes. Hablaremos de la influencia del alcohol en la conducción de vehículos. Esto quizá por la elevada cantidad de casos, no tanto por la gravedad, ¿verdad?, pero sí por la entidad, y es un elemento a considerar cada vez con más importancia. Tenemos que tener muy claro que nuestro ordenamiento jurídico en esto es muy claro y taxativo. Y claro y taxativo en un sentido, porque luego las cosas se complican mucho. El artículo 379 dice, concretamente el 379.2, dice que está prohibida, evidentemente, está penada, la conducción de vehículos de motor o ciclomotor bajo la influencia, fíjense que aquí tenemos ya un pequeño problema, de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicótropas o bebidas alcohólicas. Es decir, hace el legislador un resumen e introduce ahí, pues, desde el alcohol hasta lo que serían los psicofármacos que podemos prescribir un médico, las drogas de abuso que conocemos coloquialmente, o drogas o cualquier otro tipo de sustancia. Bien, el problema en muchos casos será ese concepto de bajo la influencia. Bajo la influencia tiene unas características médicas, es necesaria por tanto una valoración médica para poderlo determinar, y esto puede plantear, y de hecho plantea a veces conflictos, o plantea dudas, o plantea que en las resoluciones judiciales pues estos aspectos den lugar a recursos, o den lugar a planteamientos en fin, más o menos complejos. Lo que no tiene ninguna complejidad es que el ordenamiento jurídico actual, nuestro Código Penal, sanciona
el que conduce no bajo la influencia, sino el que conduce con una tasa de alcohol superior a 0,60 gramos por litro de alcohol en sangre. Esto es punible y se le impone una pena que el código determina. El que se niega a efectuar esa determinación, como sabemos, puede incurrir en un delito de desobediencia de autoridad a los agentes de autoridad y también puede tener un reproche penal por dicho motivo. En fin, como ven ustedes, los problemas que se plantean con el alcohol y el derecho son muchos, son muy variados, y yo espero que en esta jornada, interesante jornada que se va a hacer en Córdoba por la Sociedad Española de Psiquiatría de Urgencias, podamos abordarlos con detenimiento, se puedan poner sobre la mesa no solo la opinión de un servidor, sino también ese intercambio de opiniones o de aspectos prácticos, clínicos, que mis colegas seguro van a poder plantear, que es lo que es más enriquecedor en cualquier aportación científica, no solo el que el ponente haga una disertación más o menos, en fin, estudiada y fundada, sino también el escuchar y el recibir ese feedback por parte de los participantes en la jornada, en la reunión, y todos conseguiremos o intentaremos conseguir aunar unos criterios cuyo objetivo esencial es volver una vez más sobre el punto clave. El alcohol es una sustancia dañina para la salud, puede serlo en gran medida, de gran manera, y tenemos que estar muy vigilantes frente no solo por los problemas legales, sino por los problemas clínicos, asistenciales, sociales, familiares, que va a originar.